En el año 95 o 96 después de Cristo, la Iglesia de Roma envió una carta a la Iglesia de Corinto. Es el único escrito cristiano fuera del Nuevo Testamento que se data con seguridad en el siglo I. A esta carta se le conoce como Primera de Clemente porque los cristianos posteriores nos dicen que la escribió Clemente, uno de los obispos de Roma. La carta en sí dice que provino de la Iglesia de Roma. No menciona a Clemente, pero nadie discute que él sea quien la haya escrito. La carta es muy conocida y citada de forma temprana y repetida en la historia, y se incluyó un manuscrito de Primera de Clemente al final del Nuevo Testamento en una de las Biblias en códice más famosas del siglo IV, el Codex Alexandrinus. El tema de la carta era una disputa de liderazgo que estaba dividiendo a los corintios. De hecho, al menos 2 ancianos habían sido destituidos. Eso suena familiar, ¿no? Pablo también les había escrito a los corintios sobre la división unos 40 años antes. Primera de Clemente les recuerda esto a los corintios. Comienza elogiándolos de corazón por su profundo arrepentimiento y excelente testimonio desde la carta de Pablo, para luego pasar a una larga enseñanza contra la envidia y el orgullo, y a una fuerte reprensión por su regreso a los viejos problemas. En el proceso, Clemente habla de cómo se supone que debe funcionar el liderazgo en la Iglesia. Los apóstoles salieron proclamando que el reino de Dios estaba cerca. Así, predicando por países y ciudades, nombraron a los primeros frutos, habiéndolos probado primero por el Espíritu, para ser obispos y diáconos de aquellos que creerían más tarde. Tampoco era esto algo nuevo, ya que en verdad, muchos siglos antes se había escrito respecto a los obispos y diáconos. Clemente escribe, estableceré a sus obispos en justicia, y a sus diáconos en fe. Aquí, Clemente menciona únicamente a obispos y diáconos. Debido a que los diáconos son servidores, no forman parte del liderazgo de la Iglesia. Al haber requisitos espirituales para ser un servidor, a menudo son hombres influyentes, o mujeres, como Febe en Romanos 16:2, pero no son clero. Por lo tanto, la Carta de Roma menciona únicamente a los obispos como líderes, no a los ancianos, y obispos está en plural. Ya hemos visto esto como el patrón tanto en las iglesias de Pedro como en las de Pablo. Tenían un colegio de ancianos, todos llamados obispos. El testimonio de los antiguos es que Pedro y Pablo fundaron la iglesia romana, por lo que no debería sorprendernos encontrar un liderazgo colegiado allí apenas 30 años después de que fueran martirizados. Veremos esto de nuevo más adelante en otros videos. Nuestro pecado no será menor si destituimos del episcopado a quienes han cumplido sus deberes sin tacha y en santidad. Bienaventurados aquellos presbíteros que han obtenido una partida fructífera y perfecta, por la muerte, porque no tienen temor de que nadie los prive del lugar que les ha sido asignado. Los presbíteros, como aprendimos en el 6º video de esta serie, son ancianos. Episcopado proviene de la palabra griega para obispo o supervisor, episcopos, y significa oficio de supervisor u oficio de obispo. Clemente dice aquí que los ancianos están siendo destituidos del oficio de obispo. Utiliza obispo y anciano como términos equivalentes, tal como lo hicieron Pablo y Pedro. Una vez más, dado que Pablo fundó la iglesia en Corinto, y Pedro y Pablo la iglesia en Roma, esto es lo que esperaríamos. El padre Richard M. Sevien, en su momento presidente de la Sociedad Teológica Católica de América, reconoce esto. No hay evidencia de que hubiera siquiera una forma monoepiscopal, o sea, un solo obispo, de gobierno eclesiástico en Roma sino hasta mediados del siglo II, comenzando quizás con el pontificado de Pío I. Antes de ese momento, la comunidad romana parece haber tenido una forma corporativa o colegiada de liderazgo pastoral. El punto de esto, por supuesto, es que no había un obispo monárquico en Roma para recibir el poder pleno, supremo y universal de Pedro, una autoridad que, como ya hemos visto, Pedro nunca tuvo de todos modos. Me sorprende que más personas no hayan sugerido lo que considero una razón obvia por la cual se especificaría a Clemente como el autor de una carta que no tiene a ninguna persona en específico asignada como autor. Atribuyo el problema a la traducción de una sola palabra, la cual pocos parecen cuestionar. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús envió 7 cartas a las iglesias de Asia Menor.
La ubicación de estas iglesias no es una sorpresa si aceptamos que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Después de que Juan fue liberado de Patmos, se estableció en Efeso y supervisó las iglesias circundantes. Cada una de las iglesias que recibió cartas de Jesús estaba en Asia Menor, a menos de 100 millas de Efeso. Las cartas fueron enviadas a los ángeles de las 7 iglesias. Hasta el día de hoy, casi 2000 años después, los teólogos se debaten sobre quiénes podrían ser esos ángeles. Muchos comentaristas sugieren que podrían ser los obispos de esas iglesias, pero no parecen satisfechos con esta conclusión. Uno de los problemas para determinar quiénes podrían ser los ángeles de las iglesias es la falta de conocimiento de que la palabra griega para ángel, angelos, significa literalmente mensajero. Si bien es cierto que la mayoría de los mensajeros del Nuevo Testamento son seres celestiales, no todos lo son. Por ejemplo, Juan el Bautista envió a 2 ángeles a preguntar si Jesús era el que había de venir, y Jesús envió a 2 ángeles a Samaria antes de ir allá. Ninguna versión de la Biblia traduce angelos como ángeles en esos 2 pasajes. Los traductores utilizan mensajeros en esos 2 pasajes, pero la palabra griega es la misma que cuando Gabriel se le aparece a María, la Madre del Señor. Si traducimos angelos en Apocalipsis 2 y 3 como mensajero, entonces la interpretación es simple: cada iglesia tenía un mensajero responsable de enviar y recibir cartas. Ese mensajero habría sido una persona muy importante en la iglesia. Los 7 hombres elegidos para distribuir alimentos a las viudas en Hechos 6:3 tenían que estar llenos del Espíritu y de sabiduría. Sería aún más importante que un mensajero fuera espiritual, sabio y de la más alta reputación. La iglesia confiaba en que los mensajeros hablaran por ellos y manejaran toda su correspondencia. Tenemos una obra existente que afirma que este era exactamente el papel de Clemente. El pastor de Hermas nos dice que Clemente tenía permiso para enviar escritos a países extranjeros. El pastor de Hermas es un libro único, lleno de visiones, símiles y mandatos dados por el ángel del arrepentimiento. La fecha de esta obra es difícil de determinar, pero fue escrita en Roma a más tardar en la década de 160. Es posible que haya sido escrita antes. Ireneo, un obispo en la Galia, la Francia moderna, se refirió a ella como escritura. El ángel le dice a Hermas: escribirás 2 libros, y enviarás uno a Clemente y el otro a Grapte. Clemente enviará el suyo a países extranjeros, porque se le ha concedido permiso para hacerlo. Grapte amonestará a las viudas y a los huérfanos. Pero tú leerás las palabras en esta ciudad, junto con los presbíteros que presiden la iglesia. Notemos primero que el pastor de Hermas, escrito en la ciudad de Roma, nos da una declaración más de que los presbíteros presidían Roma, no un obispo monárquico. Clemente habría sido uno de esos ancianos. Su papel no era el de obispo monárquico, sino el de mensajero. Si Clemente hubiera sido la autoridad suprema sobre toda la iglesia, su nombre sería esencial en la carta a los Corintios. La doctrina de la primacía papal inviste la autoridad en el obispo de Roma, no en la iglesia de Roma. La posición de Clemente como mensajero también explica las listas posteriores que trazan el linaje de los obispos romanos hasta Clemente y sus predecesores. Ireneo, por ejemplo, incluye a Clemente como el 3er obispo de Roma después de Lino y Anacleto. Richard de Messebrien, citado anteriormente, explica: aquellos contados entre los primeros papas muy bien pudieron haber sido los individuos que presidían el consejo local de ancianos o presbíteros obispos, o simplemente eran los líderes pastorales más prominentes de esa comunidad, o, como Clemente, actuaban como el representante oficial de la Iglesia romana en su correspondencia con otras iglesias en todo el antiguo mundo mediterráneo. El autor católico romano J. Michael Miller está de acuerdo. Antes de que el episcopado monárquico se estableciera en Roma, los asuntos eclesiales bien pudieron haber estado en manos de un grupo de presbíteros / obispos. Sin embargo, como comenta Brown, inevitablemente en ese grupo un individuo destacaba como un líder natural e implícitamente reconocido para un propósito específico. Clemente, por ejemplo, habría sido uno de esos líderes, aunque no un obispo monárquico en el sentido posterior del término. Las listas de los obispos de Roma preservaron los nombres de individuos destacados de la comunidad, tales como Clemente.
Estos eruditos católicos romanos confirman lo que resulta evidente. Pedro y Pablo establecieron un liderazgo colegiado en Roma. Clemente usa obispos en plural y describe al presbítero como alguien que ejerce el oficio de obispo, y las listas posteriores estaban equivocadas al describir a Clemente y a sus predecesores como obispos monárquicos. Sin embargo, los apologistas católicos romanos no están dispuestos a ceder en esto sin dar pelea. El único argumento real a favor de la primacía papal que plantean los apologistas católicos romanos es que la Iglesia de Roma ejerció autoridad sobre la Iglesia de Corinto al escribirles una carta con autoridad. Si tuviéramos otra evidencia de que la Iglesia de Roma tenía autoridad hasta en Grecia a finales del siglo I, esa podría ser una conclusión legítima. Sin embargo, a falta de cualquier otra evidencia de que Roma tuviera autoridad sobre Corinto, es más razonable concluir que la Iglesia romana estaba actuando por amor y responsabilidad al escribirle a los corintios. Habían oído de la división en la Iglesia corintia y se involucraron. Esto no es más que el tipo de cosas que una congregación bautista del sur podría hacer por otra. Trent Horn no está de acuerdo. Señala que en la Iglesia corintia se leía Primera de Clemente y otras cartas de Roma, incluso en una fecha tan tardía como el reinado del obispo Sotero, quien dirigió Roma del año 166 al 175. Cita a Philippe Schaff, el famoso historiador protestante, quien escribió que Primera de Clemente fue el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal. Schaff también señala que es muy probable que el apóstol Juan todavía estuviera vivo y residiera en Efeso, más cerca de Corinto de lo que estaba Roma. A Schaff le ofendía esta idea. Él escribió: el espíritu jerárquico surgió del espíritu dominante de la Iglesia romana. El hecho de que Schaff, un protestante, viera una especie de autoridad papal en Primera de Clemente es un buen argumento. Pero no es un argumento sólido, porque es difícil respaldarlo con la carta misma. Yo no veo un espíritu dominante en Primera de Clemente. Es una larga y hermosa intervención en una situación terrible en Corinto. Algunos presbíteros habían sido destituidos de sus cargos por pura envidia, aparentemente sin que hubiera de por medio una mala conducta. La carta de Clemente aborda el problema con firmeza, pero no con un espíritu dominante. Scott Hahn, otro apologista católico, da los detalles del espíritu dominante que percibió Schaff. Titula uno de sus puntos como Clemente exige obediencia a su epístola. Como ejemplo de esto, cita el párrafo 63. Porque nos darán gran gozo y alegría si prestan obediencia a las cosas escritas por nosotros a través del Espíritu Santo, y estirpan la ira injusta de sus celos, conforme al ruego por la paz y la concordia que hemos hecho en esta carta. Clemente escribió una carta apasionada a la Iglesia en Corinto. Les pide que se arrepientan de la envidia utilizando pasajes de toda la Biblia. Para terminar, cuando Primera de Clemente dice nos darán gran gozo y alegría si obedecen, difícilmente significa exigir obediencia. De hecho, Clemente llama a la carta un ruego. Un ruego no exige obediencia, la suplica. Hay una sección que suena autoritaria. En el capítulo 59, Clemente escribe: si, por el contrario, alguno desobedeciere las palabras dichas por él a través de nosotros, sepan que se implicarán en transgresión y en grave peligro, pero nosotros seremos inocentes de este pecado. Este pasaje sí suena autoritario, pero la autoridad viene del cielo, no de Roma. La Iglesia de Roma no amenaza con disciplina o excomunión si los corintios desobedecen la carta. Clemente simplemente advierte que estarán en transgresión y en grave peligro. Pasó la mayor parte de la carta demostrando a partir de las Escrituras que la división y la envidia provocan el grave peligro del juicio de Dios. Eso no es una amenaza de juicio autoritario por parte de Roma sobre Corinto, sino una conclusión a partir de las Escrituras de que la Iglesia corintia estaba pecando y corría el peligro del juicio de Dios. En otro video, veremos cómo Dionisio de Alejandría tuvo que escribir cartas a Roma para corregir el precipitado intento del obispo Esteban de excomulgar a toda iglesia que no estuviera de acuerdo con él en una tradición romana. Esteban fue martirizado, y su sucesor, Sisto, escuchó a Dionisio y dejó de lado el asunto. Nadie concluye que Dionisio tuviera autoridad sobre la Iglesia de Roma. De la misma manera, la carta de Roma a Corinto no es evidencia de una autoridad sobre Corinto sin que existan otras pruebas.
Roma era considerada una gran iglesia en su época. Su relación de hermandad con otras iglesias se veía reforzada por su riqueza y generosidad. El mismo obispo, Dionisio de Corinto, quien nos dijo que la carta de Roma se leía en la iglesia corintia décadas después, también nos dice, desde el principio ha sido su costumbre hacer el bien a todos los hermanos de diversas maneras, y enviar contribuciones a muchas iglesias en cada ciudad. Tal relación con las demás iglesias explicaría por completo por qué Roma se sentiría con la libertad de intervenir en los asuntos de la iglesia corintia, especialmente cuando había ocurrido un problema tan grande como la expulsión de ancianos intachables. No debemos olvidar que el reclamo audaz de Roma no es que la iglesia romana fuera una gran iglesia a la que otras iglesias miraban en los primeros pocos siglos de la iglesia. Si fuera así, no seríamos capaces de refutar el argumento. Hablaremos de eso en el capítulo sobre Ireneo. El reclamo audaz de Roma es que el propio obispo romano, y no la iglesia romana en su totalidad, tiene una autoridad dada por Dios sobre cada iglesia en el mundo. Ellos creen que esta autoridad se basa en las promesas hechas a Pedro en Mateo 16, no en la santidad o el mérito del sucesor de Pedro. Es ese reclamo el que estamos refutando. La intervención de una iglesia santa y respetada en los problemas de una iglesia hermana no respalda dicho reclamo. Aquí están los puntos importantes de Primera de Clemente. Clemente equipara a los obispos y a los ancianos y habla de ellos en plural. Esto indica que Roma todavía tenía los líderes colegiados típicos de las iglesias de Pedro y Pablo. Clemente se apoya en la experiencia tanto de Pedro como de Pablo al exhortar a los corintios, lo que confirma las declaraciones de escritores posteriores de que Roma se construyó sobre Pedro y Pablo, y no solo sobre Pedro. Clemente escribe de forma anónima en la carta. No apela a una autoridad personal como obispo de Roma. La carta está escrita en un tono de amonestación y súplica, calificado por el propio Clemente como un ruego. Si nuestro contenido te pareció interesante, regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.